Hemos estado meditando la palabra de nuestro Dios a través de este principio del año en quién es Jesús. Nuestro interés como líderes y pastores de esta iglesia es que usted entienda a fondo, que usted conozca a quién le salvó, a quién le restauró, a quién le transformó. Cuando nosotros nos pregunte la gente, ¿por qué amas tanto a Jesús? ¿Por qué estás tanto en la iglesia? Usted va a poder contestar con razón, con coherencia de quién es Jesús en su vida y por qué usted no se cansa de alabarle y de bendecirle, usted no se cansa de testificar de Él. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y en un pasaje en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el escritor Juan el apóstol amado nos habla de que Jesús se encontraba enseñando a sus discípulos y a la gente que le rodeaba. Estaba él enseñándoles después de haber sanado, como hablamos en el mensaje pasado, al limosnero que estaba ciego. Cuando Jesús le sanó, este hombre fue cuestionado por los líderes religiosos. Ellos comenzaron a interrogarle en vez de gozarse porque este hombre fue sanado por Cristo Jesús. Los líderes religiosos del pueblo de Israel comenzaron a enojarse, se comenzaron a molestar porque este hombre así había sido sanado y ellos decían que Jesús hacía milagros por el poder de Satanás. Otros acusaban a Jesús de que no descendía o provenía de Dios porque él no guardaba el sábado, y esto por lo que estaban acusándole en esta ocasión. Estos líderes del pueblo de Israel, que se suponía debían guiar al pueblo a acercarse a Dios, no lo hacían de tal manera, sino por el contrario. Estos hombres que se suponían tenían que acercar al pueblo juzgaban aún al mismo Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Ellos no creían que Jesucristo es el Mesías, y aún estos hombres despiadados, religiosos, juzgones, estaban menospreciando, estaban despreciando a este hombre que había sanado, y aún lo corrieron de la sinagoga, aún lo corrieron de entre en medio de ellos, y el odio por Jesús en los líderes religiosos aún creció más. Ellos no creían, no estaban dispuestos a aceptar que Jesús es la luz de la vida, aquel que puede abrir los ojos, aquellos que están en ceguera espiritual, aquellos que necesitan un milagro, Él se los puede dar porque Él es el Dios que es el Dios de lo imposible. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no hay nada imposible para Él. Él es el que puede abrir los ojos de los ciegos. Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe, todo lo que Él creó. Estos hechos los encontramos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús sana a este hombre que estaba junto al camino pidiendo limosna por ser ciego desde su nacimiento. Y en el capítulo 10 Jesús continúa enseñando, continúa hablándole a los que lo estaban escuchando, y el evangelista Juan, el autor de este libro, está narrando la continuación de los hechos acontecidos en el capítulo 9. Y cuando leemos en este capítulo 10, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos y a los que le estaban rodeando en un sentido figurado. Estaba usando un lenguaje figurado para dejarles saber que los líderes religiosos estaban usurpando un lugar que a ellos no les correspondía, porque en lugar, como dije, de ellos regocijarse por la sanidad de ese milagro en este hombre,
acusando a Jesús de no pertenecer a Dios, y ellos creyendo que ellos tenían el privilegio de ser los líderes y pertenecían a Dios. Y Jesucristo en este capítulo 10, con estas palabras alegóricas, estas palabras figuradas, comienza a acusar a los líderes del pueblo de Israel de aprovecharse de las almas, aprovecharse del pueblo, de impedirles de conocer verdaderamente a Dios, de impedirles de conocer verdaderamente el camino de la salvación. Los líderes religiosos cerraban la puerta al pueblo por medio de sus leyes fastidiosas, por medio de sus costumbres inventadas por ellos mismos, y muchos creían que las obras son las que nos salvan, lo cual es contrario a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dice a estos líderes del pueblo de Israel que Él es la única puerta por la que ellos deben entrar. Él lo dijo: la única puerta soy yo y no hay otra, no hay otro camino, no hay otra verdad. Es por mí, dijo Jesús, que encontrarán la vida eterna. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9. Dice en el verso 7: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego en el 9: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que esta palabra caiga en oídos atentos, en corazones deseosos de agradarte. Que cada corazón sea tierra fértil por la cual, Señor, tú hagas esta palabra germinar y dar fruto para la gloria de tu nombre. Queremos conocerte mejor, Señor. Queremos acercarnos más a ti. Que a través de tu palabra, Señor, podamos conocerte, Señor, y entre más te conozcamos, te adoremos y te sirvamos de una mejor manera. Toma el control de cada mente y cada corazón. Toma el control del ambiente aquí y en aquellos que están, Señor, enlazados por las redes sociales. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú obrando y tocando cada corazón, Señor, para gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Jesucristo hablando con sus discípulos, los líderes ahí estaban presentes, el pueblo de Israel que seguían a Jesús. Y Jesús en este verso 7 les dice: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Para que podamos entender lo que Cristo estaba hablando, es necesario que entendamos un poco del trasfondo cultural de los tiempos en que estaba viviendo Jesús allí en Israel. Necesitamos entender sus costumbres. Y en los pueblos, en las villas, ahí en Israel, había siempre un corral grande, un corral que era común, donde cada pastor que vivía en esa villa, en ese pueblo, metían a las ovejas para que las ovejas pasaran la noche y así estuvieran a salvo de los animales salvajes, estuvieran a salvo de los ladrones que se robaban las ovejas. Cada mañana el pastor llegaba por su rebaño y los sacaba para el campo a llevarlas a pastar. Las cuidaban y después, al bajar el sol, los pastores volvían con las ovejas al redil y las introducían al redil por medio de una sola puerta que tenía ese redil, donde las ovejas dormían seguras. Este redil estaba rodeado de paredes de piedra y arbustos con espinas, y tenía
mencioné una sola entrada, una sola puerta por la cual las ovejas pasaban una por una. Era una puerta angosta que solamente dejaba a una oveja pasar. El pastor se ponía frente a la puerta en un lado y contaba sus ovejas con el cayado, con su vara, contaba las ovejas una por una, las llamaba por nombre para introducirlas, lo mismo hacía en la mañana para sacarlas. Y esta puerta del redil estaba guardada por una persona contratada para que no dejara entrar a ningún extraño, para que no se robaran las ovejas. Ellos se quedaban ahí en la puerta y nadie tenía acceso al redil más que los pastores. También entendemos que había ladrones que saltaban esa cerca, esa muralla, degollaban las ovejas y luego las lanzaban por encima de esa cerca. Una vez que las tenían afuera, les quitaban la lana y luego se comían o vendían la carne de las ovejas. Y lo que Jesús estaba diciendo a los líderes religiosos del pueblo de Israel era que ellos eran como los ladrones, que el acceso que ellos tenían al reino de Dios no era legítimo. Ellos no eran pastores reales. Lo que ellos estaban haciendo es aprovecharse del pueblo como los ladrones se aprovechaban de las ovejas. Ellos no eran la puerta, ellos no eran ovejas del redil, ellos no eran pastores. Dice Jesucristo, Jesús hablándoles que eran ladrones y salteadores espirituales que aún mataban espiritualmente a las ovejas. Y Jesús les dice: yo soy el único acceso a ese redil de Dios, el único acceso a la salvación y a la vida eterna. Y en el verso 8 dice Jesús: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora Jesús no está hablando de los profetas que habían venido antes de él, está hablando de aquellos que vienen no en su nombre, no hablando por Dios, sino aprovechándose del redil. Y Jesús lo declara: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso, lo cual nos dice que los hijos de Dios, aunque venga el error, no nos podrán convencer de ese error, porque la única voz que nosotros escuchamos es la de nuestro buen pastor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y esto es lo que estaba diciendo: las ovejas no les hicieron caso a aquellos que le pertenecen a Dios a través de Jesucristo. No escucharán las voces del error, por el contrario, la palabra nos declara que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra nos enseña en Mateo 24 que muchos vendrán, dice, en su nombre, como que fueran de él, diciéndole: yo soy el Cristo. Y aquí lo dice en el 23. Si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar. Y subraye o dése cuenta lo que dice enseguida: de ser posible, aún a los escogidos. Cuando dice de ser posible, significa que es imposible para alguien que está realmente en Cristo ser engañado por el error. Y esto es lo que Cristo mismo estaba diciendo cuando dice: las ovejas no les hicieron caso. Cuando estamos en la verdadera doctrina del Evangelio, cuando nuestra teología es verdadera, cuando estamos en Cristo, nada nos puede apartar de la verdad. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jesús dijo: yo soy
la puerta de las ovejas, el único acceso a Dios. Después Jesús, hablando con estos hombres, les acusa de ladrones y salteadores, pero también aclara, como dije, que todo aquel que no hace caso a los aparentes pastores, evangelistas, profetas o lo que se quieran llamar, son sus hijos. Ellos no escucharán la voz de aquellos que son ladrones y salteadores. Jesús estaba haciendo alusión también al Antiguo Testamento cuando estaba hablando de la puerta del redil de las ovejas. Si vamos a Ezequiel capítulo 34, vaya conmigo allí, vamos a encontrar lo que estoy diciendo. Capítulo 34, verso 1 al 24 de Ezequiel, Dios está pronunciando juicio contra los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y dice la palabra así: entonces, hablando Jeremías, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué hacían los líderes de Israel cuando era la Pascua? Vendían las ovejas 5 veces más caras de lo que estaban. Cambiaban el dinero a los que venían de otros países, pero les cobraban impuestos, les cobraban por cambiarles el dinero en el templo. Por eso es que Jesús entró y les comenzó a tirar las mesas, porque eran ladrones. Y es lo que está diciendo: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma. ¿Qué hacían con los enfermos y los débiles? Los juzgaban que por sus pecados Dios los había condenado y los había enfermado. No han curado a la enferma. ¿Qué hicieron con este ciego que Jesús sanó? Lo echaron del templo. No han venado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y levantaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que están en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y
herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Estoy hablando de los líderes. Las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después hollen con sus pies del resto de sus pastos? O que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus pies. Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Está hablando de que no le estaban enseñando al pueblo la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, así les dice el Señor Dios: yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor. Ese es Cristo Jesús, que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Cristo está hablando de este pasaje cuando les habla a las personas y a líderes de Israel, pronunciando juicio contra ellos. Y les estaba diciendo que la profecía se estaba cumpliendo en su persona, ya que Él estaba en este mundo buscando a las ovejas perdidas que están inscritas en el libro de la vida desde antes de que Él creara el universo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿A quién encontró Cristo Jesús? Nos encontró moribundos, nos encontró heridos, sangrantes, nos encontró trasquilados por Satanás, nos encontró a punto de morir, nos tomó en sus brazos, curó nuestras heridas, nos abrazó con su amor, nos restauró, nos trajo al redil y ahora somos sus ovejas. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Él es la única puerta de salvación. Él lo dijo: yo soy la puerta. Ese es el tema. Los líderes del pueblo de Israel se encontraban asaltando al pueblo y despojándolo, impidiéndole al pueblo la entrada a la salvación. Pero la palabra nos dice: mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Lucas capítulo 10 y el verso 9 nos dice la siguiente frase de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús está reiterando esa hermosa, esa maravillosa y absoluta verdad de que Él es la puerta. Lo vuelve a decir: yo soy la puerta. Él está expresando a través de estas palabras que no existe ni existirá otra manera para que nosotros heredemos la salvación. Es única y exclusivamente a través de Cristo Jesús que podemos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En ninguno otro hay salvación. Hechos 4:12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay otro nombre, no hay otra puerta. Pero Jesús, cuando está declarando ser la puerta, nos da también la condición para que nosotros podamos alcanzar la salvación, podamos alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es la condición? Dice: si alguno entra por mí. ¿Qué lo dijo en 14:6? Yo soy el camino, yo soy la
Padre si no es por mí. Y ahora está diciendo: yo soy la puerta, y el que quiera hallar vida eterna, el que quiera encontrar salvación, tiene que entrar por medio de mí. Tenemos que entrar a través de Cristo Jesús. No es a través de rituales, no es a través de religiones, no es a través de filosofías ni modas, no es a través de lo que yo piense, mi propia opinión. Nada de esto nos va a permitir entrar a la salvación. Todo esto que estoy hablando, las religiones, los rituales, la filosofía, las modas, las opiniones, todo esto promueve lo que no es de Dios, promueve lo que le da a la carne, lo que la carne desea, porque la carne cree que por sus obras va a ganar la salvación, pero es al contrario, es exclusivamente a través de Cristo Jesús que nosotros tenemos la salvación. En Efesios capítulo 2 nos dice claramente: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Cristo dijo: si alguno entra por mí, será salvo. Jesús mismo también en Mateo capítulo 7 versos 13 y 14 nos habla acerca del camino ancho y el camino angosto, de la puerta ancha y la puerta angosta. Y Jesús nos dice: estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que entran por esa hermosa puerta estrecha. Son únicamente aquellos que son escogidos, que encuentran la salvación a través de la puerta que es Cristo Jesús. Él es el que escoge y no nosotros. Él nos lo declara, dice: yo les escogí a ustedes y no ustedes a mí. Él lo declara en el capítulo 14 de Juan. Yo los escogí a ustedes. Él es el que escoge y no nosotros. Qué bueno, porque si nos deja escoger a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Escoger lo peor, que es lo que estábamos haciendo sin Cristo. Por eso cuando Él viene a mover nuestro corazón, es su firme amor y es su gracia irresistible que comienza a trabajar en nosotros para que nuestro corazón se abra y deje entrar a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y es por eso que nosotros debemos de sentirnos más que dichosos. Necesitamos sentirnos siempre bendecidos y privilegiados, porque Dios se apiadó de nosotros. No nos dejó como ovejas trasquiladas y heridas en el camino o devoradas por alguna fiera, sino que mandó a su Hijo, el buen pastor, para vendar nuestras heridas y para traernos a su bendito redil. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias? Porque Él nos escogió a nosotros. Él es maravilloso. La condición es el que por mí entre. Tenemos que entrar por medio de Jesucristo. Leámoslo otra vez. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será, ¿qué dice? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Y muchos dicen: aquí está, mira, pastor, podemos entrar y salir del evangelio y vamos a hallar pasto como quiera, ¿verdad? Podemos entrar y salir de la iglesia, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de la libertad que tenemos por Cristo Jesús. Él dijo: si el Hijo les hace libres, serán verdaderamente libres. Y es lo que dice: entrará y saldrá. ¿Quién nos mete y nos saca del redil? Nuestro buen pastor. Nos saca para que comamos los pastos mejores que Él puede producir para nosotros, la mejor agua cristalina que Él nos da. Entrarán y saldrán y hallarán pasto, la libertad
que tenemos en Él, en su palabra. Él nos dio la libertad y ahora la palabra nos enseña que para nosotros, dice Romanos 8:1, no hay condenación. Amén. Pero la clave es que dice para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los hijos de Dios, para aquellos que hemos entrado por esa gloriosa puerta de su Hijo Jesucristo. Ahora estamos en el redil. Él nos está enseñando a través de estas palabras: saldrá y entrará y hallará pasto. Nos está hablando que Él nos está protegiendo, está proveyendo para nuestras necesidades, está hablando de su providencia para nosotros, está hablando de su sustento por medio de su palabra y por medio de su poder. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Él encontramos el alimento espiritual, en Él encontramos las aguas cristalinas, en Él encontramos la seguridad y la protección contra el enemigo de nuestras almas, que, como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor lo reprenda, porque Él está vencido en la cruz del Calvario y nosotros estamos en Cristo Jesús. Hemos entrado por esa puerta y el ladrón no puede encontrarnos. En el verso 10 lo dice de Juan 10: el ladrón solo viene ¿para qué? Robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está hablando de los líderes del pueblo de Israel que le estaban sacando el dinerito al pueblo, que no les permitían llegar a la salvación, estaban matándolos espiritualmente. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Eso pasa con los pseudo siervos del Señor, con aquellos que se están beneficiando del Evangelio. Solo vienen a quitar el dinero, vienen a matar espiritualmente las almas cuando siembran el error y destruyen la obra de Dios. Aunque Dios restaurará a aquellos que son de Él. Como Él lo dijo, no podrán engañar a mis escogidos, porque mis escogidos oyen mi voz. Pero Jesús lo dijo: el ladrón no solo viene para robar, matar y destruir. Pero qué noticia tan maravillosa. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuidémonos del error, cuidémonos de aquello que puede dañarnos espiritualmente. Necesitamos entender que hay un solo camino, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es el único documento que tenemos que nos revela la voluntad de Dios, que nos revela cómo debemos de vivir para Él, cómo debemos adorarle y servirle, cómo debemos de amarle, para que podamos crecer en Él y estar seguros de nuestra salvación, y que nuestra entrega a Él sea completa, y que nuestra alabanza y nuestra adoración a Él sean en excelencia, porque hemos entrado por la puerta estrecha, la puerta que nos conduce a la vida eterna. Gloria al nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que nuestra alma esté segura, iglesia querida, para que nuestra alma esté protegida, para que nuestra alma esté bien alimentada y sustentada, debemos entrar por la puerta. ¿Y esa puerta es quién? Cristo Jesús. Y Él lo dijo: hallarán descanso, hallarán paz, hallarán gozo y alegría cuando entramos en Él. Cuando estamos en su presencia hay descanso, paz. ¿Cuántos tienen la paz de Cristo? ¿Cuántos tienen el gozo del Espíritu? ¿Cuántos están alegres porque el Señor nos ama? Es maravilloso cuando nosotros meditamos en todas estas cosas hermosas de nuestro Dios.
que estar y entrar en el redil por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querida iglesia, necesitamos en agradecimiento siempre bendecir el nombre de nuestro Dios por habernos introducido la salvación a través de la puerta de las ovejas que es Cristo nuestro Señor. Tenemos que vivir agradecidos y adorando su nombre, pero también necesitamos ocuparnos en invitar a otros a entrar por esa puerta gloriosa de salvación, en decirle a otros, he entrado por una puerta la cual me ha traído gozo, paz, bendición, que ha traído un cambio a mi vida. Te invito a que tú vengas a entrar por esa puerta. Nosotros hacemos la invitación y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que se encarga de dar la fe a esa persona para creer, pero nosotros necesitamos ocuparnos en invitar a otros a entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Él nos dio la salvación y nosotros debemos hacer la obra que Él nos encargó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Él nos encargó testificar a otros de su salvación para que Él les haga también entrar en su reposo. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Nosotros podemos evitar que el ladrón asalte a las ovejas que están allá afuera, que las destruya y las lleve a la condenación eterna. Y la forma en que lo haremos es el presentarles a la puerta que es Cristo, para que entren a este redil y encuentren la vida eterna que solo Él y nadie más nos puede dar. Y tal como nosotros, que entren y salgan y haya refugio, que haya reposo, que haya el pasto, que haya las aguas cristalinas que solo el Señor nos puede dar a cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Él nos salvó? Él nos sanó, Él nos vendó y ahora estamos en libertad en su presencia, porque Él ha sido bueno y maravilloso para con nosotros. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Has entrado tú por esa puerta, querido oyente, querido amigo? ¿Has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿O has estado buscando en otros lados, en puertas anchas, en caminos anchos donde solo hay perdición y condenación eterna? En esta tarde, por amor, te decimos, el único camino es Cristo Jesús. La única puerta por la que tú puedes entrar a la salvación es el Hijo de Dios, que vino hace más de 2000 años a dar su vida por ti y por mí, para que tengamos libre acceso a ese redil glorioso y podamos gozar de su presencia, de su salvación por siempre. Te hacemos esa invitación en esta tarde. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Deja que Él entre a tu corazón y se convierta tu Señor y tu Salvador. Queremos que el Señor te salve, queremos que seas parte de la familia de Cristo Jesús.